Javier. Buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. Este mes de febrero se cumplen 2 aniversarios de batallas que marcaron un antes y un después en la Segunda Guerra Mundial en el frente ruso. La primera, Stalingrado, supuso el inicio del fin de los alemanes, que hasta entonces habían cosechado victoria tras victoria de una manera apabullante. La segunda, aunque se cuente como derrota, mostró lo que los españoles podemos hacer en combate. Stalingrado era un punto clave para el dominio del flanco sur y de los campos de petróleo del Cáucaso necesarios para continuar la guerra en cualquiera de los dos bandos. En Krasny Bor, los soviéticos aprendieron que los españoles no éramos como otro cuerpo del ejército de la Wehrmacht y desde entonces evitaron en la medida de lo posible enfrentarse a nosotros cuerpo a cuerpo. Los alemanes, por su parte, desearon en el futuro estar mano a mano en ese frente con los españoles. La historia cuenta que un general alemán, tras ver lo que éramos capaces de hacer, pronunció la famosa frase: si en el frente os encontráis con un soldado mal afeitado, sucio, con las botas rotas y el uniforme desabrochado, cuadraos ante él, es un héroe español. Hoy muchas de las hazañas de uno y otro bando son olvidadas por cuestiones ideológicas, pero los rusos, así como despreciaron a los alemanes siendo este sentimiento mutuo, siguen honrando la memoria de aquellos valientes que fueron a pagar con su sangre el futuro de España, evitando así entrar en la Segunda Guerra Mundial. El programa de hoy sirve de recuerdo a todos los combatientes que por distintas motivaciones fueron al frente en la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad y que asentó las bases del mundo como lo conocemos hoy en día. Comenzamos. Para hablar de estas dos batallas, especialmente de este aniversario de Stalingrado, 80 años, tenemos con nosotros al periodista del debate, José María Ballester. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas, gracias por venir. ¿Has escrito sobre esto o sobre alguno de los personajes últimamente en el debate? Cuéntanos qué es lo que te ha llamado la atención de alguno de estos personajes participantes en la Segunda Guerra Mundial. Pues en lo que yo he escrito sobre la batalla de Stalingrado y he escrito sobre el vencedor de la batalla de Stalingrado, que es el mariscal de la Unión Soviética, Georgy Zhukov, que es uno de los grandes genios militares de la Segunda Guerra Mundial y también y cuyos éxitos desataron las envidias del propio Stalin, que nada más a acabar el conflicto le envió a mandar las tropas destacadas en Odessa, que entonces no tenía ninguna importancia estratégica, ¿no? Y luego le rehabilitó Khrushchev y luego se enfadó con Khrushchev y le rehabilitó Brezhnev otra vez, también luego, y ya murió en los años 74 un poco en el olvido, pero era un genio táctico, pero con una brutalidad, decir que la vida humana le importaba poco. Ahora, que fue el gran genio militar soviético de la Segunda Guerra Mundial es un hecho indiscutible. ¿Por qué es tan importante recordar esta batalla, que son 80 años nada más y nada menos? Primero porque hasta diciembre del 41 los alemanes aplastan a los soviéticos. Y luego ya en Moscú, es Zhukov precisamente el que realiza la defensa de Moscú e impide que los alemanes tomen la capital. Y luego ya es cuando se reorganiza el ejército soviético y los alemanes cometen el error de atacar 15 días en noviembre del 42 Stalingrado, que era 15 días antes del inicio del invierno, ¿no? Y cometió el error de no contar con el general invierno, como se dice, ¿no? Parece que es algo habitual. Y además picaron el orgullo los rusos, porque primero que era el gran centro industrial de Rusia, Stalingrado, segundo que llevaba el nombre del jefe, Stalingrado, y eso pues los rusos dijeron como lo dijo Stalin, vamos, ni un paso atrás en Stalingrado, y fue una de las batallas más sangrientas de la historia, una batalla sobre todo urbana, una batalla en la que se luchó calle por calle, barrio por barrio y hasta casa por casa, en unas condiciones meteorológicas extremas, porque lo que hicieron los alemanes, y en la que también se vio digamos, lo que era la crueldad de Hitler, porque 3 días antes de la capitulación,
Hitler nombró mariscal al comandante en jefe alemán Friedrich von Paulus, que no era von en contra de lo que... y le dijo, un mariscal alemán nunca ha capitulado. Y eso hay que tener mala idea, digamos, y ser cruel para hacer eso cuando la situación ya era desesperada e incluso irreversible, ¿no? Y luego, pues, Stalingrado, ahora que estamos con la guerra de Ucrania, sobre la cual hay opiniones muy diversas, ha generado una conciencia específica en rusos y también en ucranianos, ¿no? Porque... de entrada porque los rusos y los ucranianos también y los moldavos y todos los pueblos que formaron la Unión Soviética no hablan de Segunda Guerra Mundial sino de Gran Guerra Patriótica. Y no es una mera diferencia formal. Y luego pues que Stalingrado pues no digo que todo el mundo, pero aún hay muchos rusos, muchos ucranianos, muchos de otros exterritorios soviéticos tuvieron un abuelo, un bisabuelo o hasta un primo segundo que estuvo o en Stalingrado o en Kursk o en Leningrado, que es así como se llama San Petersburgo entonces. Entonces, lo que fue la carnicería de Leningrado es una cosa que ha marcado para siempre a la conciencia de los rusos y que sigue marcando incluso 80 años después. Basta con ver que hoy se llama Volgogrado la ciudad, pero el memorial inmenso, como no existe ninguna batalla, ni siquiera en Waterloo, que han hecho los rusos para conmemorar Stalingrado. Y luego, pues a partir de ahí, Stalingrado fue el punto de inflexión que permitió la ofensiva soviética. Vamos, luego hubo Kursk, cuyos 80 años celebraremos en julio. La batalla de tanques más grande de la historia. Y luego ya toda la conquista de Polonia y llegar hasta Berlín, vamos, ¿eh? Y luego también hay que decir, ya me pongo en plan de historia, me sitúo en un plano histórico más amplio, que cuando Zhukov y el mariscal Koniev, que era su adjunto, que comandaba el otro frente, por fin que estaba subordinado a Zhukov, llegan a Berlín. No era la primera vez que los rusos conquistaban Berlín, la primera fue la zarina Isabel en el siglo XVIII, la hija de Pedro el Grande, vamos a decir, pero... Lo conquistó de otra manera, pero lo sí. Conquistó militarmente también, pero sin poner la bandera en el Reichstag, ¿sabes? Sí, algo menos humillante. Pero en fin, que es la tensión permanente entre Berlín y Moscú, que dura ya pues más de 3 siglos. Bueno, has dicho algo interesante ahora de la tensión y también lo podemos traer al tiempo presente. Es cierto que ha habido tensión entre dos estados-nación que a su vez tienen pretensión de estado-imperio, pero que casualidad, o al menos desde el punto de vista de la geopolítica, sobre todo anglosajona, actualmente estadounidense, han hecho todo lo posible para evitar esa unidad. Hablamos de que bueno, Alemania necesita a Rusia y Rusia necesita a Alemania para ambos ser una potencia hegemónica. Pero justo además los aniversarios de estas dos batallas tienen similitudes, algunas diferencias, pero sobre todo similitudes en cuanto a que bueno, es el ataque del ejército alemán a dos de las ciudades más importantes del momento antes de llegar a Moscú. En el caso de Stalingrado, consiguen embolsar primero a los soviéticos y después los alemanes son embolsados por los soviéticos con otra ofensiva, pero en el caso de Leningrado no se consigue. En el caso de Krasnivor, una de las batallas de intentar contener al avance soviético que costó la vida de 4.000 españoles, nada más y nada menos. Pero que al fin y al cabo bueno, no se pudo contemplar lo que quería el Estado Mayor alemán. Me preguntaban por el Pinganillo una pregunta que creo que también es interesante por contar con la meteorología. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido invierno? Porque en ese momento, cuando llegan los alemanes, tienen casi 1 millón de hombres, los rusos están por debajo. De no haber contado con el general invierno, se podría haber avanzado más de lo pensado, dejando quizá el Stalingrado en una bolsa. La operación Barbarroja, que es la invasión de Alemania a la Unión Soviética, empieza el 22 de junio. Sí. O sea, sí, la guerra de Stalingrado va desde julio hasta febrero. Es decir, el Stalingrado va desde noviembre hasta febrero. Lo que es la invasión soviética empieza el 22 de junio de 1941. Entonces los alemanes atacaron al principio del verano, justo el día después de que empezase el verano, y llegaron a 60 kilómetros de Moscú, incluso más, pero vamos a decir 60 para ser prudentes, ¿no? Entonces, ¿por qué esperaron
ellos ya fueron repelidos en Moscú por Yukov precisamente, y entonces tal vez la reorganización tardó más tiempo y por eso quedó más, se retrasó hasta finales de noviembre la ofensiva de Stalingrado, que pretendía conquistar Stalingrado. ¿Hace falta culpar a los mariscales alemanes? Militarmente no, creo que mentalmente un poquito sí. Yo tuve el honor de entrevistar a Philipp von Boeselager, que fue el último superviviente de la operación Valkyrie, atentado contra Hitler, y estuvimos en su casa una tarde hablando, y al final vamos a ver, ¿quién pudo frenar a Hitler y no lo hizo? Y me dijo, sus mariscales. Esa entrevista está publicada en la revista Alba, que funcionó durante 10 años. Y yo pienso que el alto mando, y entonces los mariscales alemanes que tenían experiencia en la Primera Guerra Mundial, que tenían un nivel militar muy alto, pienso que se sometieron demasiado fácilmente a las decisiones a veces enloquecidas o a veces irracionales de Hitler. Por ejemplo, nombrar mariscal a von Paulus 3 días antes de la capitulación de Stalingrado y diciéndole, oye, que un mariscal alemán nunca se ha rendido, ahí te lo comas. O gana, o si no gana, pues se suicida, que es lo que hizo Rommel, ¿no? Entonces, Paulus ni ganó ni se suicidó, pero le salió rana porque fue hecho prisionero, obviamente, y luego ya en los 15 años que vivió, los 12 después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un propagandista de Alemania Oriental, ¿sabes? O sea que a Hitler no solo por presiones sino que creó un nuevo comunista, vamos. Por presiones o hay por que ver convencido. Las conferencias de von Paulus, el derrotado de Stalingrado, de los años 52, 53, 54, 55. Es pura propaganda germano-oriental, vamos. Pero porque estaba su vida en juego, entendemos, o por convencimiento. Porque los gulags pueden ser muy un lavado de convincentes. cerebro muy eficaz. Stalingrado, como tú decías, es una ciudad industrial, el paso previo para conquistar los campos petrolíferos del Cáucaso. Sí. Esto es una de las razones por las cuales la avanzada hacia Moscú no continúa. Es decir, se le criticó también a Hitler esta decisión, pensando que ir a por Moscú, tomar la capital, hubiera sido un duro golpe moral, porque nadie lo había conseguido hasta ahora. Ni Napoleón. ¿Qué crees? Tiempo después, obviamente, desde nuestra posición humilde de periodistas, no somos estrategas, ¿hubiera hecho un impacto real la conquista de Moscú, teniendo en cuenta que gran parte de todo el despliegue armamentístico se lo habían llevado fuera y por lo tanto hubiera sido casi incluso una trampa? Sí, probablemente, sí, se puede decir. Otra cosa es que hubiesen controlado el Kremlin, hubiesen controlado los centros de poder de Moscú, pero no es seguro que hubiesen controlado todo el país. Estamos después los Urales, Siberia. Los Urales, no es posible. Pero hubiese sido un golpe fuerte a la moral soviética, vamos. Y ahí hay que saludar de nuevo el genio de Yukov. Fue Yukov el que dijo, el que anticipó la operación Barbarroja, sí, la invasión alemana de la Unión Soviética, cuando Stalin, algo ingenuo, seguía sin creerse iban a romper el pacto germano-soviético. Fue Yukov el que con medios a veces rudimentarios defendió Moscú, o por lo menos impidió que los alemanes entrasen en la capital, y yo pienso que ahí es donde se ganó sus galones, no solo estrictamente militares, sino también de carisma, de estrictamente carismático. Entonces sí, la defensa de Moscú ya fue un golpe de mano. La primera hazaña, pero vamos, eso ya debería haber hecho reflexionar al alto mando alemán, pero que decir hombre, tenía su lógica, es decir, no hemos podido tomar Moscú, pero vamos a poder tomar Stalingrado. Y luego, pero hay una diferencia, que es que en la batalla de Moscú era el ejército alemán solo, y luego en Stalingrado estaba el cuerpo italiano y el cuerpo rumano, ¿no? Y húngaro también. Sí, y croata. Aunque sea un país al que adoro y al que he estado en el que he estado unas 59 veces,
en los 2 últimos siglos los italianos militarmente no han demostrado mucho, ¿no? No, Y yo pienso se les vio que venir en la Guerra Civil Española. Hombre, en Stalingrado, pues los fallos italianos fueron garrafales y eso debilitó mucho al ejército alemán también, ¿no? Yo creo que la confianza no digo que la confianza fuese traicionada, pero sí que los alemanes acabaron muy decepcionados por los italianos, ¿eh? Hombre, los italianos hay que Tanto decir, que después invadieron el país para poner las cosas firmes y que perdieron muchísimo tiempo, cosa que seguramente les hubiera permitido controlar mejor el Mediterráneo de lo que hicieron después. Ahora que dices lo de los italianos, bueno, por el otro lado tenemos a los españoles en Krasnivor, que yo creo que mucha gente no daba ni un duro por ellos, sobre todo después de 3 años de guerra civil. Pero ahí están, 44.000 voluntarios, casi todos los muertos ocurren en la batalla de Krasnivor. Durante 14 horas de bombardeo sistemático de artillería, después bombardeo aéreo, después tanques y después tropas. La proporción de muertos eran 13-1, 13 rusos por cada muerto español. Impactó tanto en la mentalidad rusa que fue cuando a los presos les preguntaban que cuáles eran las armas secretas de Hitler. Y dicen los españoles que ninguna, ¿no? Que eran ellos. Eso sirvió para que los alemanes empezaran a preferir a los españoles al lado antes que a los italianos, que hasta entonces tenían cierto prestigio. ¿Crees que hubiera cambiado algo, algunas batallas, si hubiéramos estado los españoles desde el principio? Sé que esto es no es futurible, es un pasado. Es una opinión muy personal. Sí. A mí me hubiese, cuantas menos guerras haya, mejor, pero me hubiese gustado que España hubiese luchado con los aliados desde el principio. Eso les digo la verdad. Pero aún así saludo la actitud de Franco en Segunda Guerra Mundial, que daría para 7 programas y hay gente mucho más cualificada. Pero es la gran paradoja de España que en los últimos 2 siglos ninguna victoria española ha determinado la suerte de Europa, pero los españoles han demostrado valor en todos sitios. Estamos en febrero, dentro de 5 meses hablaremos del final de la Guerra de Cuba, y yo personalmente tuve un tío de mi bisabuelo que recibió allí la laurea de San Fernando, y los americanos también reconocieron el valor de los españoles. Es una paradoja y es una pena que un cierto valor militar español no haya sido acompañado por armamento digno, vamos, y hablo en general. Entonces, en Krasnivor, pues, también marcó mucho las conciencias españoles. No olvidemos que allí, y como piloto de aviación, luchó el que luego fue el general José Ramón Gavilán, que fue jefe de la Casa Militar del Generalísimo, y cuando ya mayor y cuando ya se cayó el muro de Berlín y que era casi octogenario, insistió en viajar al lugar donde había luchado como esto. Y luego no olvidemos que también era normal, vamos, pero que España envió a los mejores mandos que tenía en ese momento, que a los generales Agustín Muñoz Grandes y Emilio Esteban Infantes, vamos, que se les podrá hacer reproches políticos, ideológicos, los que se quiera, pero era mucho español, sí. Muñoz Grandes representó a España en los funerales de Kennedy, y le recibieron ahí con todos los honores. Sabían quién eran y luego le dieron, ya en los años 50 y 60, le dieron condecoraciones de países democráticos occidentales. Así que una cosa es luchar en bandos ideológicos distintos y otra cosa es no reconocer el valor de las personas. Pero también pienso que Franco acertó al retirar la División Azul cuando ya no tocaba que estuviese allí. Él interpretó muy bien los intereses de España. Has dicho, has nombrado 2 personas obviamente importantísimas, y lo cual demuestra, en un artículo hace años yo en Actual escribí, a pesar de los
de la bestialidad que supuso la Segunda Guerra Mundial, quizá fue la última en el sentido caballeresco de la palabra, en el punto de que a los combatientes, fuera de los odios ideológicos, no me refiero a las unidades más especiales, ¿no?, como la Totenkopf SS ni el trato a las poblaciones eslavas, hablo del soldado puramente soldado, ¿no? Había ese respeto por la capacidad intelectual de cada uno y la preparación en combate, ¿no? Y ahora que citabas a Muñoz Grandes, me acuerdo también de la anécdota, no sé si la sabes, cuando estaban en Grafenborg, a punto de marchar al frente, que le pregunta a un general alemán por qué los españoles van siempre con las manos en los bolsillos. Y le contesta a Muñoz Grandes que los españoles los tienen tan grandes que los tienen que aguantar con las manos, ¿no? Era este tipo de humor español, Sí. Que a los alemanes les chocaba mucho, como por ejemplo en combate el que no tuvieran la disciplina que tenían los alemanes a la hora de seguir el manual, digamos, de soldado perfecto, pero que después, como otras veces en la historia, demostramos lo que valíamos. La batalla de Krasnivor tiene algo también importante, y es que en ese momento se captura a Capitán Palacios, que después pasa 11 años en el Gulag, el famoso libro Embajador en el infierno, uno de los hitos que hace es construir una universidad de lenguas, entre comillas, para que todos los presos se entiendan entre sí, incluidos los republicanos, que había presos republicanos españoles, lo digo para todos aquellos adoradores de la Segunda República. En fin, y eso demuestra también ese tallaje de personas, ¿no?, honestas, directas, y que independientemente de la ideología o de la religión, ponía en valor lo que era el ser humano, ¿no? Por no hablar también de los españoles que luchaban en las filas del Ejército Rojo, empezando por Rubén, el hijo de Pasionaria, vamos, por ejemplo, que murió también en el frente oriental, vamos, así que se trasladó a una dimensión 1000 veces superior el enfrentamiento de la guerra civil. Pero vamos, con Hitler o sin Hitler, la División Azul es una cosa que militarmente los españoles debemos estar bastante orgullosos, porque nuestros medios sean muy limitados. Era una guerra que el Estado Mayor español no había previsto. Fue una cosa que se decidió, se puede decir, sobre la marcha. Y los que lucharon ahí en la División Azul salieron con la cabeza muy alta, ¿sabes? Sí, conocí unos cuantos, ya creo que quedan, si no queda ninguno, pero quedan muy pocos. Hay una cosa también muy importante, también Stalingrado, Krasnivor como batalla es menos importante a nivel estratégico, pero Stalingrado supuso el principio del fin para los alemanes. A partir de ahí fueron derrota tras derrota. ¿Había forma de parar a los soviéticos? Lo digo porque has hecho antes un comentario interesante, que es cuando se decide que Stalin no cree en que pudieran ser invadidos, pero de alguna manera el ejército alemán, o digamos Hitler, se ve forzado a invadir, entre comillas, porque los informes del alto mando decían que precisamente Rusia se estaba rearmando y que cuanto antes pudieras atacar, mejor, para evitar ese rearme. ¿Esto es la crónica de una muerte anunciada? Es decir, daba igual cuando ocurriera. Estaba escrito que la Unión Soviética se impondría por encima de los imperios realmente existentes en ese momento. A ver, Alemania tenía el mejor ejército de Europa, incluso se puede decir que del mundo, pero querer llevar una guerra sola con dos frentes abiertos, teniendo enfrente, porque en el año 43 ya tenía desde hace 2 años a Estados Unidos enfrente, no solo Inglaterra, vamos, y luego Japón está centrado en su zona de influencia. En ningún momento eran aliados el eje Berlín-Tokio, pero en ningún momento el imperio japonés el imperio del Japón iba a mandar tropas para ayudar a Hitler en Europa. Eso era impensable, absolutamente impensable. Y también hubo un error de cálculo alemán, y yo creo que también no supieron bien interpretar los antecedentes históricos. Antes hablaba de la zarina Isabel, que conquistó Berlín en 1720, por ahí 25, 30, por ahí. Primera mitad del siglo XVIII, no recuerdo el año exacto. Pero claro, los alemanes nunca han conquistado Moscú, ¿sabes? Y los franceses tampoco, vamos. Con Napoleón, vamos. Y entonces, pues, Rusia tiene esa cosa que
que ha sido un país muy despedazado hasta que llegaron la dinastía Romanov, porque desde entonces pues ha sufrido varias derrotas. Pues pienso en Crimea, pienso en 1956-57, que ellos que también eso se podría hablar. Sí, fue la primera guerra, digamos, Napoleón también formativa, también hablando con corresponsales de guerra. Sí, les derrotó varias veces antes de perder contra Alejandro I. Les impuso sus condiciones, por lo menos, pero invadir Rusia es una imprudencia, vamos, sí. La historia lo demuestra, sí. Invadir Ucrania podría serlo también. Los próximos 6 meses serán fundamentales. Bueno, creo que Ucrania estaba invadido antes de que le fuera a invadir a los rusos, pero eso es otro debate. Hay una mentalidad, como tú has dicho antes, la mentalidad de la guerra patriótica. Sí. ¿Cuándo se consigue esa mentalidad? Es decir, ¿se consigue con la victoria de Stalingrado? ¿Es una mentalidad de antes? Con la defensa de Moscú y con el sitio de Leningrado. O sea, hasta antes Stalin no podía utilizar eso de alguna manera. Stalingrado amplifica un sentimiento, consolida un sentimiento que preexistía ya. Que preexistía, sí. Digo, porque aquí nos venden, bueno, se nos ha vendido, se nos sigue vendiendo como gran brazo ejecutor a Estados Unidos, que no le quita falta de alguna manera, sobre todo en el Pacífico, pero quien se deja la sangre literalmente y los muertos, los cadáveres, es la Unión Soviética, con 24 millones de muertos, 24 millones la mitad de muertos. prácticamente. El Imperio Británico también se dejó su... Más se podía haber dejado si Hitler no hubiera hecho la estupidez de Dunkerque. ¿Entiendes? Dunkerque, sí. Y si hubiese conseguido invadir Inglaterra después de la batalla aérea de 1940. Pero lo que decía antes, que Yukov tuvo un genio táctico en Moscú, lo tuvo en Stalingrado, en Kursk y luego en la conquista de Berlín. Pero, insisto, a Yukov la vida humana le importaba un rábano. Le importaba un rábano desde su primera victoria contra los japoneses en Oriente en septiembre de 1939. Y entonces, pues, los muertos de Stalingrado a Yukov le daban completamente igual. Si tenían que haber muerto 300.000 más, pues que hubiesen muerto, vamos. Era completamente indiferente a la vida humana, vamos, completamente, aún reconociendo su genio, que era evidente. Pero Stalingrado fue una carnicería también, una carnicería por un lado y por el otro, ¿no? Y pero se impusieron los soviéticos, y a partir de ahí pues ya no sufrieron ninguna derrota, ni siquiera ningún contratiempo, tardaron más o menos y estaban tan fuertes después de Stalingrado y después de Kursk, que fue la mayor batalla de carros de combate de la historia, que nadie ha conseguido reunir tantos blindados desde Kursk, que ya después de Kursk, y cuando dijo Churchill a principios de 1945, estrechemos las manos de los soviéticos, pero lo más al oriente posible. Y eso, de haberla estrechado 100 kilómetros más allá, muchos, quizás Alemania entera hubiese recobrado la libertad. Vamos, pues, en fin, ese es otro debate. Pero este mes también se cumple, o el mes pasado, por fin estamos en fechas, el 70 aniversario del inicio de la presidencia de Eisenhower. Y en la campaña electoral se le reprochaba que no hubiese competido con Yukov para la conquista de Berlín, vamos, que no hubiese... presionado, sí. Que no hubiese echado más carne en el asador, por decirlo de forma un poco popular, ¿no? Y él se defendió y dijo, mira, es una decisión política, pues que tampoco podíamos ir más allá, vamos. No hubiera iniciado otra guerra.
Hablabas antes de esa no intervención, pero es curioso, viendo las circunstancias del momento, años vista, obviamente en ese momento quizá no se entiende, cuando los japoneses hacen el ataque a Pearl Harbor, días antes habían estado moviendo parte de la gran flota estadounidense, ya estaba fuera de la isla, es decir, ya más o menos intuían que iban a ser atacados, porque el ataque es una reacción de Japón a las medidas económicas en contra de vender petróleo a Japón y por lo tanto obviamente reducir su capacidad militar, que yo creo que si en vez de Japón atacar a Estados Unidos llega a atacar a la Unión Soviética por el flanco este, la pinza hubiera sido bastante problemática, teniendo en cuenta que hasta en varias veces es Estados Unidos quien ayuda militarmente y con alimentos y ropa a la Unión Soviética. Y esto llama la atención teniendo en cuenta ese complejo entramado entre capitalistas y comunistas que hoy a veces nos parece casi imposible. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera...? Sé que son preguntas ahora mismo... Muy ucrónicas, sí. Sí, pero que creo que es importante pensar, ¿no? Porque mucha gente da las cosas por sentadas y no se plantea otras alternativas. ¿Era capaz la Unión Soviética de resistir sin la ayuda de Estados Unidos? Tú estás hablando de poner hombres sobre la mesa, 300.000, 500.000, hasta 23 millones que murieron, 24. Pero todo eso tiene un tiempo. Lo digo también por la comparación con Ucrania hoy en día, ¿no? A ver, Ucrania le faltan hombres. El comunismo económicamente y políticamente también, pero económicamente es un fracaso allá donde se aplica. Eso, pero conviene recordar que industrialmente la Unión Soviética funcionaba, tenía su potencia, tenía su fuerza industrial ya antes de que empezase la Segunda Guerra Mundial. Y luego la movilización soviética de los recursos fue absolutamente extraordinaria, ¿sabes? Tanto en la producción como en la logística y en la movilidad. Eso nadie se lo discute. ¿Qué hubiera pasado si Japón hubiera atacado por el frente oriental? No sé. Pero Japón tenía la guerra con Estados Unidos, pero podía haber sido el ataque japonés a Rusia, podía haber sido anterior a Pearl Harbor, eso tiene razón en subrayarlo, pero tenía que mantener Corea, tenía que mantener China, tenía que mantener también Filipinas, ¿no? Entonces, Japón tenía un ejército absolutamente fantástico. Sí. Fantástico, una armada imperial brutal, y luego también no olvidemos la fuerza de la japonesa con los Mitsubishi, ¿no? Que se llaman así. Sí, pero vamos, todo poder tiene su límite, vamos, todo imperio, por muy dominante que sea, y así lo demuestra la historia, también tiene sus límites, ¿no? Que estamos hablando también, obviamente, una de las flaquezas de Rusia como potencia terrestre que es, porque no es como Estados Unidos de potencia marítima, es terrestre, es obviamente las amplias fronteras que tiene con otros países. Has dicho ahora Japón, y me ha venido a la mente, pues cualquiera que estudie un poco la historia de Japón ve que les modernizaron a cañonazos prácticamente, y es curioso como un país que primero se pliega a sí mismo, una vez se le fuerza a la modernización, después se vuelve contra los modernizadores, ¿no? ¿Cómo valoras esto? Bueno, nos salimos un poco de los aniversarios, pero ya que estamos hablando de todas las fuerzas del momento, hay que hablar... Japón es un país que a mí me atrae mucho especialmente, quizá por esa Japón historia complicada. Aplastó a Rusia en 1904 y 1905, sí. Y esa derrota a Rusia, que fue una humillación, fue una de las causas que aceleraron la revolución, el final de la monarquía zarista, del imperio ruso, sí. Entonces, luego Japón se está rearmando hoy, Japón se está rearmando. Japón es un país muy pacífico, muy pacifista, por las razones que sabemos, las 2 bombas atómicas, pero Japón se está rearmando. Pero unos países que invadió, hoy es una gran aliada de Japón, que es Filipinas, ¿no?
Sí, también de Estados Unidos. Y ahí también volvemos al famoso general MacArthur, ¿sabes? Pero a ver, los imperios que Occidente aplastó o derrotó para consolidar su dominación están resurgiendo. El imperio ruso, el imperio chino, el imperio persa y el imperio otomano. Eso está resurgiendo, ¿eh? Está resurgiendo, nos guste o no nos guste. Pues es otros equilibrios mundiales que se están formando, pero y luego en relación con Rusia, antes hablaba de Crimea. En Crimea, Inglaterra y Francia derrotaron a Rusia. En el campo de Rusia, en el campo de batalla ruso. Hoy yo no imagino a Inglaterra y a Francia derrotando a Rusia. Y sobre todo en territorio ajeno. En territorio ajeno. Así que la decadencia de Rusia tal vez ha sido menor que la de Europa Occidental. Eso puede ser un indicador también. Hablas de Rusia, hablamos de Ucrania, pivote estratégico, pivote geopolítico. ¿Qué crees que puede pasar? La mentalidad rusa es una mentalidad muy particular, eso cualquiera que haya estudiado un poco el pasado o la mentalidad rusa a través de los autores yo creo que se da cuenta de ello. Pero yo al menos sí que valoro esa mentalidad siempre de no mirar al pasado, aceptar todo lo que pase y tirar hacia adelante. Es un país que ha sufrido invasiones, has contado, masacres, incluso masacres propias. Hablamos de las purgas estalinistas, de enviarles a frentes... La peor dictadura de la era contemporánea. La peor dictadura de la era contemporánea. Pero aún así ahí se mantienen. Y en cambio otros países que no han sido dictaduras, que lo fueron todo hace unos siglos, hoy en día parece que tienen complicado casi su supervivencia. A ver, hay una cosa en términos históricos. Rusia como entidad es más joven que Inglaterra, que Francia o que España. Sí. No olvides que antes sea pues el Principado de Kiev, luego el Gran Ducado de Moscú con Iván el Terrible, pero en fin, es un territorio muy limitado. Lo que es la Rusia se forma en el siglo XVII y luego cuando ya empieza a ser expansionista es en el XVIII con Pedro el Grande, es decir que es mucho más reciente en términos históricos que otros países como España, como Gran Bretaña, como Francia, ¿no? Entonces igual también les queda algo más de energía, ¿no? Pero no sé si está haciendo un buen uso de ella, ¿eh? No sé si está haciendo un buen uso de ella, porque una guerra de conquista territorial del siglo XXI pues puede parecer un contratiempo, sin perjuicio de los errores occidentales y de la decadencia sostenida e inexorable de Occidente con Ucrania o sin ella, ¿no? Pero tal vez también la mentalidad rusa es eso de fiarlo todo al poder militar, ¿sabes? A la conquista, a los carros de combate, a la aviación, a la artillería, ¿no? Porque con Putin, incluso antes, Rusia en soft power ha invertido muy poco, ha apostado muy poco él por el soft power. Eso es verdad. Y China, lo poco que ha apostado se lo han capado. Sí. Hablamos de RT, Sputnik y demás. China, la apuesta por el soft power le ha salido fenomenal, le ha salido ha sido muy beneficiosa, pero claro, yo no veo, habría que comprobar las estadísticas, pero no veo que, por ejemplo, en España, incluso antes de la guerra de Ucrania o antes de la invasión de Crimea, no creo que hubiese un gran fervor por aprender ruso en las escuelas españolas. Habría que verlo en otros sitios también, pero es decir, que Rusia en eso tiene un concepto muy envejecido de la influencia, un concepto muy obsoleto que lo fía toda la fuerza militar y no a la influencia cultural, civilizacional. Que la tiene. Como sí. parte de la Europa continental. La música de Tchaikovsky, la literatura de Tolstoy, no vamos a hacer la lista entera, ¿no? Pero
pero que ahí ha cometido un gran error de fiarlo todo a una fuerza clásica. A veces da la impresión de que está en el Congreso de Viena todavía, ¿sabes? Pero eso quizás sea la influencia negativa de la época soviética, ¿no? La creencia en Y de una cierta mentalidad rusa, porque... Sí, también, es que la estepa es mucha estepa. Cuando Stalin conquista media Europa en 1945-46, golpe del Prag fue en el 48, y es cuando ya culmina un poco el control soviético de toda Europa central y oriental, Stalin consigue en pocos años lo que los zares Romanov no consiguieron en varios siglos, que hay una continuidad, Sí. y hay el libro de un autor que se llama Philip Longworth, donde dice donde Rusia es la tesis que sostiene Longworth es Russia's empires, los imperios rusos, es como una sucesión de caídas y de vuelta a levantarse. Es decir, se cae la Rusia medieval y surge Iván el Terrible, se cae el Gran Ducado de Moscú de Iván el Terrible y surgen los Romanov, se caen los Romanov, hay una época de zozobra y surge la Unión Soviética. Se derrumba la Unión Soviética y surge Putin. Es decir, que más allá de Stalin o del comunismo, incluso hay como una continuidad Sí. De la historia rusa al precio de mucha sangre, tal vez demasiada, de caerse y de volver a levantarse. Y eso es decir, cuando Alejandro I conquista París, en 1814 las tropas rusas invaden París, cumple un poquito el sueño de Pedro el Grande, de su tatarabuelo, creo que era, no recuerdo el parentesco exacto. Pero luego, claro, llega Alejandro I, le sucede Nicolás I, y Nicolás I, que es el más absolutista de todos, pues es la derrota en Crimea, vamos, Aunque Rusia estuviese en paralelo derrotando, limitando influencias otomanos desde ya 150, Crimea fue un revés muy importante, fue un revés muy importante, y luego tardó 30 años en recuperarse, y ya es cuando Alejandro II entiende que hay que liberalizarse un poco y suprime la esclavitud y se acerca un poquito al occidente liberal, por llamarlo así, ¿no? Es decir, a veces sí. cuando los Romanov empiezan a contraer matrimonios con representantes de las monarquías liberales el zar Nicolás, que era primo de la reina Isabel. Nicolás II era primo de Jorge V de Inglaterra. Y ahí la famosa anécdota, que puramente alimentaria, hay que recordar, la galleta María es cuando ese regalo de los pasteleros de Londres al matrimonio formado por el príncipe Alfredo, duque de Edimburgo, segundo hija de la reina Victoria, y su mujer, la gran duquesa María, hija de Alejandro II. Es decir, la galleta María Comemos historia. Es el postre de la boda, por decirlo así, ¿no? Y así fue. Y luego además María fue muy rara, muy exigente, mejor dicho, porque decía: yo soy Alteza Imperial y en la corte de Londres me tienen que poner justo detrás de la reina, y dijeron que no, ¿sabes? Así que fíjate cómo se sentía el orgullo ruso, lo que era ya incluso en cuestiones protocolarias, vamos, en cuestiones protocolarias, y que el protocolo es muy político, en contra de lo que se cree. Pero, y luego, Rusia, a partir de 1890, 1880, experimenta un crecimiento económico espectacular, Y hay bueno, el ferrocarril es parte de la invasión de Francia. Un crecimiento, la alianza con Francia, obviamente. Pero, por ejemplo, eso lo han demostrado los historiadores franceses. Uno, Stéphane Courtois, que es autor del libro negro del comunismo, que tiene otro libro sobre los orígenes de la revolución. En él demuestra, con toda la documentación necesaria, cómo el crecimiento sostenido e inexorable de Rusia, industrial y económico, desde 1890 hasta el principio de la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que la riqueza estaba mal distribuida y no estaba. Y luego hay otra historia francesa, que es la historia del Canal de Suez, que se llama Laurence Piquet, que también demuestra en su libro ese del que hablo, de cómo Rusia era
llegó a ser, 1905, 1910, el tercer usuario del canal de Suez, los buques rusos. El canal de Suez era un indicador muy importante de dinamismo económico en Sí, porque aquella luego te vas época. al estrecho del Bósforo, ya tienes en el puerto de Odessa, o en este caso Suez te también abría todas las rutas, ¿no? Sebastopol. Y los rusos, los buques rusos estaban muy pujantes, la economía rusa está muy pujante, pero claro, si no haces un mínimo de modernización política y un mínimo de, no me gusta el tema justicia social porque es un poco Sí. marxistoide, pues digo, No, también tiene la justicia de, social. de Distribución- progreso económico general de la población, Sí. pues pasa lo que pasa, ¿no? Te hacía esta pregunta de lo de Ucrania porque si nos fijamos, por ejemplo, en el pacto Ribbentrop-Molotov, la división de Polonia, que también históricamente es un país, un territorio pivote, en ese momento servía como ese colchón entre las dos potencias totalitarias del momento, que obviamente al invadir Polonia desaparece ese colchón. Y hay una similitud a día de hoy, o al menos lo podemos entender así quizá con los acuerdos de Minsk en Ucrania, Sí. que es entre la OTAN, o potencias de la OTAN, y Rusia. Francia, Alemania y Rusia, sí. Exacto. Que después también es violado. Sí, por ambas partes, sí. Y vamos al conflicto. Sí, sí. Es decir, que parece que estemos condenados un poco a entendernos de esa manera, históricamente de manera cíclica. A base de tortazos siempre. No sé si, tortazos, pero desde luego Primero no... los cañonazos y luego la paz, y No, hasta que dure la paz, ¿no? sí, A ver... no una diplomacia, digamos, entendido como la de la paloma, sino todo lo Rusia, contrario. Cuando se derrumba la Unión Soviética, Rusia vuelve a las fronteras del siglo XVI. La independencia de Ucrania, de Moldavia... Es un varapalo brutal. Los países del Cáucaso, todo eso. Los países de Rusia, entonces eso lo pensé. Pero en vez de decir, pues vamos a modernizar, vamos a no sé qué, lo responde a humillación con métodos demasiado viejos, pienso yo. Es una opinión puramente personal. Sí. Hay una cosa que también ha quedado claro con esto, y con esto vamos cerrando, es que Fukuyama se equivocó. El fin de la historia no es, no es el fin de la Unión Matiza un poco al final de su libro. Sí, con el nuevo poquito, además reconoce pero la historia es trágica, sí, sí. Pero claro, es decir, de alguna manera la idea de aureolar de globalismo, ¿no? que es una idea anglosajona de hemos cerrado el mundo, por lo tanto solo queda la expansión de la democracia liberal y el capitalismo financiero. Estamos en una transición geopolítica, pero que demuestra que aquí nadie canta victoria nunca. Es decir, de alguna manera también esa visión de Gustavo Bueno de la aplicada a la política, ¿no? el materialismo político, geopolítico de tensión entre clases, estados e imperios, sigue vigente. Y al menos a mí personalmente me resulta quizá la mejor herramienta para comprender lo que está pasando, ¿no? Porque cuando te pones sobre un mapa, ahí se ve que las tensiones entre clases a nivel interno, entre estados, entre imperios, sigue vigente y que parece que nadie lo vaya a cambiar. A ver, hay que decir una cosa, que es que años se cumple el centenario de la proclamación de la República Turca, ¿sabes? Y Erdogan hará algo. Y entonces Mustafa Kemal Atatürk tuvo el genio, porque fue un gran estadista, de saber convertir un imperio en un estado. Sí, que nosotros tuvimos, como españoles, tuvimos ese problema. Saber convertir, fue el genio de Atatürk. Piense uno lo que piense de Turquía y sus ambiciones estratégicas actuales y de los problemas que plantea pues, un personaje agresivo como Erdogan, ¿no? Pero Turquía supo hacer la transición de estados a imperios. Luego el imperio tiene vocación universal, vamos, ¿eh? Y luego cuando vuelvo un poco a lo histórico dinástico, pues que lo explica, cuando tú ves en la sala general del Kremlin, la sala donde se realizan las ceremonias y las grandes recepciones, que está el escudo Romanov, es el escudo bicéfalo. Bicéfalo significa ambición universal. Una cabeza del águila es oriente y otra es occidente. Entonces, el origen de ese escudo es bizantino. Luego, los Romanov se consideran herederos de los bizantinos, ¿no? Luego también lo adopta Maximiliano de Austria, ¿no? Pero, por ejemplo, el imperio francés, el primer imperio de Napoleón, y el segundo imperio también, y el imperio de los Hohenzollern de Prusia, de toda la unidad alemana en torno a Prusia,
solo utilizan el águila monocéfala, es decir, que ya, pero que Putin haya restablecido el águila bicéfala o Romanov, porque la heráldica no es solo una obsesión de Snob, sino que tiene también su importancia histórico-política, ¿sabes? Su interpretación, pues dice mucho, ¿no? Otra cosa es que lo consiga, sí. Quizá también porque al menos Putin y en mente y otros tantos rusos saben que Rusia es Europa y Europa es Rusia. Se nos ha hecho creer lo contrario, quizá también porque los rusos son unos europeos un poco raros en el sentido de que son un país que está a medias... No lo son tanto y no tienen por qué serlo. Es una forma graciosa de decir que, desde luego, también por hechos históricos, hablamos de que son ortodoxia cristiana, no tiene nada que ver con el catolicismo, tampoco han tenido las reformas protestantes. Y menos aún con el protestantismo. ¿Sí? Exacto. Entonces, es una mentalidad quizá que a nosotros nos choca porque somos demasiado modernos y el ruso en algunas cosas se ha quedado anclado en el pasado y no lo digo de manera negativa. Pero bueno, has nombrado a Napoleón, con esto nos despedimos porque ya les podemos anticipar a ustedes que tendremos otro episodio sobre Napoleón. Y también podemos hablar de la saga napoleónica, que yo creo que también es divertido, porque también ha tenido personajes bastante curiosos más allá de Napoleón Bonaparte I. Las señoras de esa corte eran muy interesantes. Y sus hermanos también. Pepe Botella, entre otras cosas. Bueno, Pepe Ballester en este caso, José María Ballester, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima ocasión. Y como siempre, gracias a ustedes. Espero que hayan disfrutado. En este caso, bueno, como decía al principio, valga este programa para recordar a todos aquellos que lucharon y siguen luchando en las guerras, independientemente del bando y de la ideología, porque desde luego hacen historia y eso es lo que estamos aprendiendo hoy aquí con otra mirada y esperamos que hayan sido útiles para ustedes. Muchísimas gracias como siempre. Nos vemos en la próxima ocasión, que ya les digo que con José María Ballester va a ser de Napoleón, la saga napoleónica, que da mucho que hablar y sobre todo también a nivel español, porque el concepto de Latinoamérica, por ejemplo, es de Napoleón III. Decimos Hispanoamérica, en todo caso Iberoamérica. Latinoamérica y su expedición fallida en México. Sí. Eso es. Entonces, Latinoamérica, entonces tendremos que incluir a Canadá, que tampoco me parece mal, a Quebec. Bueno, ahí lo dejamos. Hasta pronto, que disfruten. En Artiden sabemos que lo que